Vamos a usar 2 Corintios capítulo 10, verso 3 y 4 como el punto de partida de esta tarde, y ahí mismo vamos a estar desarrollando este pensamiento. ¿Lo tenemos, amados hermanos? 2 Corintios capítulo 10, verso 3 y 4, leemos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a dar gracias a Dios. Padre celestial, te damos gracias, Rey, porque has permitido en tu gracia, en tu misericordia, que nos acerquemos a este lugar, Señor, con el motivo de adorarte, de bendecirte, de exaltarte, Rey. Y así lo hemos hecho, Señor, con todo nuestro corazón, dándote la honra y la gloria a ti, Señor. Sin duda, por medio de esos cánticos que el grupo de alabanza entonaba, hemos sentido tu poder, hemos sentido tu presencia, Rey amado. Pero ahora ha venido el momento de escuchar tu voz, de escuchar ese mensaje divino que viene de parte tuya, Señor. Ese mensaje que nos edifica y ese mensaje que nos instruye, Cristo de la gloria. Yo me hago a un lado, Señor, para que seas tú enviando ese mensaje y hablando a tu pueblo, Señor. Simplemente somos instrumentos, micrófonos, bocinas que tú usas para transmitir esa palabra fresca que tú tienes para nosotros, Señor. Háblanos, instrúyenos, anímanos, Señor, por medio de tu palabra. Yo te pido, Señor, que siempre seas tú bendiciendo a este pueblo, Señor. Te doy gracias por estas ofrendas, estos diezmos que se han levantado, Señor, ya que se han levantado con el fin y el propósito de seguir predicando tu palabra, Señor. Y cuando esto se hace con ese fin y ese propósito, tú bendices, Señor, y tú prosperas, Señor, de una manera hermosa y de una manera en especial. Todo esto te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar y vamos a internarnos en el consejo de la palabra del Señor, que le hemos puesto por título: las armas de nuestra milicia. Y yo quisiera que analicemos, que miremos cuáles son esas armas que el Señor ha puesto en las manos de la iglesia de Cristo. Y aquí en 2 Corintios capítulo 10 podemos mirar que el Señor, por medio del apóstol Pablo, habla y escribe a la iglesia, al pueblo de Cristo que había en Corintio, en Grecia. Y algo que podemos analizar y comprender es que la ciudad de Corinto era un lugar extremadamente pagano, era un lugar extremadamente lleno de inmoralidad y de mucha depravación. Era un lugar corrupto, un lugar que no era muy agradable estar, pero al Señor le plació levantar un remanente, levantar un pueblo en medio de aquella ciudad depravada, en medio de aquella ciudad pagana, para que ese remanente, para que ese pueblo pudiera testificar de las grandezas de Cristo Jesús. Y yo creo que sin duda, amado hermano, el Señor a cada uno de nosotros, desde que Él nos llamó a su luz admirable, nos ha llamado con un propósito, nos ha llamado con una meta, y ese propósito y esa meta es que también seamos ese remanente fiel, seamos ese pueblo que en medio de un mundo corrupto, en medio de una sociedad pagana, en
medio de estas influencias de inmoralidad, que usted y yo nos podamos levantar con fe, con certeza y con autoridad y declarar las virtudes y las grandezas del Cristo de la gloria. El Señor no te ha llamado a ti para estar sentado en una banca, no, Señor, sino que el Señor te ha llamado a ti y a mí para declarar las virtudes de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado que vive y permanece para siempre. El Señor no busca flojos, busca trabajadores. Y esta iglesia en Corinto tristemente llegó a ser una iglesia, por eso Pablo los exhortaba y les hablaba, porque llegó a ser una iglesia desobediente en cierta forma. Y a mí me impacta el poder mirar cómo hay mucho pueblo del Señor que tristemente en estos tiempos da mal ejemplo a este mundo. Pero por eso el Señor nos habla también a nosotros, nos redarguye a nosotros a seguir siendo esa luz y esa sal en esta tierra. Los hijos de Dios somos aquellos que le damos sabor y sentido a este mundo. Es la presencia de Dios que le da sentido a este mundo. Entonces Dios a cada uno de nosotros nos llama con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Ese propósito es el siguiente. Dice el verso 4 de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí miramos que Pablo, entonces, hablándole al pueblo en Corinto, les dice: porque las armas de nuestra milicia. O sea que aquí Pablo les quiere transmitir a los corintios que ellos ya no son parte de aquella sociedad corrupta, ya no son parte de aquel pueblo pagano, ya no son parte de aquella sociedad inmoral, sino que ahora ellos son parte de la milicia y el ejército de Cristo Jesús. Y ese es el llamado que Dios te ha hecho a ti. Ese es el llamado que Dios me ha hecho a mí. Cuando uno acepta al Señor, cuando uno recibe al Señor, ¿sabe lo que uno está haciendo? Se está enlistando en el ejército de Cristo. Se está enlistando, se está escribiendo para ser parte de la milicia del Señor. Y quiere saber usted algo, amado hermano, que cuando uno se inscribe en la milicia del Señor, en el ejército del Señor, van a haber batallas, van a haber luchas, van a haber pruebas, pero así como un ejército terrenal tiene su capitán, tiene su general, también usted y yo tenemos nuestro capitán, tenemos nuestro general, y su nombre es Cristo Jesús de Nazaret. Y lo más hermoso, lo más precioso es que ese capitán no ha perdido ninguna batalla, no ha perdido ninguna lucha. Él siempre ha sido aquel Dios que le ha dado la victoria a su pueblo en todo tiempo. Yo no sé cuántos victoriosos habemos en este lugar en esta tarde. ¿Sabe por qué pregunto cuántos victoriosos hay en este lugar? Porque hay mucho pueblo de Dios que a veces se siente derrotado. Hay mucho pueblo de Dios que se siente vencido. Y pregunto yo, ¿sabes tú en quién has creído? ¿Has conocido el Dios que pelea por ti? Porque muchas personas dicen: si el Dios a quien yo decidí seguir es un Dios victorioso, entonces ¿por qué me falta economía? ¿Por qué me falta salud? ¿Por qué es que batallo? ¿Por qué es que me falta empleo? ¿Por qué me falta esto y lo otro? Amados hermanos, nosotros siendo seres
humanos de carne y sangre que habitamos en este planeta Tierra, siempre vamos a ser expuestos a los sufrimientos de este planeta Tierra. Por eso es que la palabra del Señor dice en Juan 16:33 que en el mundo tendríamos aflicciones, en el mundo va a haber sufrimiento, en el mundo va a haber dolor, en el mundo va a haber prueba, en el mundo te vendrán los problemas y te van a impactar. Pero también dice la palabra del Señor ahí mismo: pero confiad, yo ya he vencido al mundo, yo ya he conquistado al mundo. O sea que en este mundo externamente van a haber sufrimientos, van a haber luchas, van a haber pruebas, aún va a haber pérdida, pero tú sigues siendo un victorioso, tú sigues siendo un triunfador cuando seguimos confiando en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque externamente lo podrás perder todo, externamente podrás sentir dolor, externamente te podrá faltar todo lo que tu carne desea, pero con tal que no te falte la presencia del Señor, con tal que no te falte la gracia y la misericordia del Señor, tú eres un triunfador, tú eres un vencedor que conquistará fronteras, conquistará batallas, porque le has dado lugar al Espíritu Santo de Dios. Es hermoso darle el lugar al Espíritu Santo de Dios, porque cuando le damos lugar al Espíritu Santo de Dios, ya no eres tú peleando, amada hermana, ya no eres tú peleando, amado hermano. Cuando le das lugar al Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu de Dios guiándote a toda verdad y a toda justicia y abriendo camino en tu vida en todo tiempo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al llamarnos? Uno de esos propósitos es enlistarnos en su milicia, enlistarnos en su ejército. Entonces, al recibir al Señor en nuestro corazón, automáticamente ya nos estamos inscribiendo en el ejército de Cristo. Entonces, ahorita todos los que estamos aquí somos soldados de Cristo. ¿Cuántos soldados sabemos en este lugar? Gloria a Dios. Entonces, entremos un poquito más a fondo en este concepto. Voy a leer una vez más estos dos versículos para ir ampliando un poquito más el pensamiento de esta tarde. Dice el verso 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Oiga esto muy bien. Como ejército de Cristo tenemos que entender este punto, porque como ejército de Cristo tenemos que comprender y analizar que aunque andamos en la carne, aunque vivimos en la carne humanamente, ahora siendo parte del ejército de Cristo, aunque andamos en la carne, no vamos a militar, no vamos a pelear, no vamos a guerrear según la carne. Entonces, al enlistarnos en el ejército de Dios, esas luchas, esas guerras, esas batallas que nosotros enfrentamos, ya no son luchas carnales, ya no son batallas carnales, ya no se trata de ir a pelear en contra del ejército de Irak, ya no se trata de ir a pelear contra el ejército de Afganistán. Ahora se trata de una guerra, una batalla espiritual. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí le está transmitiendo a la iglesia de Corinto. Aunque ustedes están en la carne, no tienen que pelear, no, la batalla no es según la carne. Entonces, si nuestra batalla no es según la carne, ¿contra quién es que cada uno de nosotros combatimos? ¿Contra quién es que nosotros militamos y peleamos? Y yo creo que todos aquí tenemos memorizado Efesios 6:10 en adelante, que dice: porque no tenemos lucha contra ¿qué?
sangre ni carne, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces entendamos ese concepto. Nuestro enemigo no es un enemigo que lo vamos a ver en el exterior, no va a ser una batalla en el exterior, sino que es una batalla espiritual. Y en esa batalla espiritual nos vamos a enfrentar contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que se levantan del mismo infierno para combatir y luchar en contra del cuerpo de Cristo. Porque las intenciones del enemigo, de un enemigo, cuando uno va a pelear a la guerra, ¿cuáles son las intenciones? Acabar con tu adversario. Que no quede un adversario vivo, sino el plan es exterminar y conquistar y levantar bandera de victoria. Y esa es la meta de nuestro enemigo. Primeramente, que tú caigas vencido, oprimirte, sacudirte, terminarte de matar, ganar terreno, conquistarte no solamente a ti, también conquistar a tus hijos. Conquistar la guerra completa. Esa es la meta del enemigo: oprimirte, sacudirte, conquistarte completamente en cada aspecto de tu área de vivir. Pero nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor nos muestra que aunque el enemigo venga como río, como tormenta, como huracán, cuando aprendemos correctamente en el ejército de Cristo, el enemigo vendrá como querrá venir, pero el Espíritu de Dios siempre levantará bandera en contra de aquel enemigo. Él siempre dará victoria, Él siempre nos sacará hacia adelante. El enemigo siempre va a buscar entonces cómo sacudir, oprimir, y para esto Él envía influencias, como lo mirábamos en el tema anterior que di en este lugar. Una de aquellas influencias es la influencia de Sodoma. Querer cautivar, capturar al ser humano, al pecado y a la contaminación de este mundo. Pero una de las influencias también que el enemigo envía en contra del pueblo del Señor es la influencia de Jezabel, de manipular, de controlar al hijo y a la hija de Dios. También en estos últimos tiempos se ha levantado la apostasía en contra del pueblo del Señor. La apostasía para confundir, para errar al pueblo del Señor, a creer en doctrinas erradas, en doctrinas falsas, en doctrinas que no tienen fundamento en la santa palabra de Cristo Jesús. Pero por eso es necesario levantarnos, amados hermanos, y reconocer que es necesario guerrear, luchar, pelear, pero no con nuestras armas carnales, sino con las armas espirituales que el Señor ha depositado en nuestras manos, porque esas armas son efectivas, esas armas son poderosas. Y así lo dice Pablo en el verso 4. Mire cómo dice el verso 4. Porque las armas de nuestra milicia, acordémonos que aquí Pablo, al hablar de milicia, no está hablando de una milicia externa, sino que una milicia espiritual. Entonces, al decir milicia, está hablando del ejército de Jesús, el ejército de Cristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino como son poderosas en Dios. Poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. Oiga qué hermoso, qué especial está esto. Que las armas que el Señor viene a depositar en las manos de la iglesia, y estas armas el Señor no se las da a cualquier persona. Y eso lo vamos a ver en otro tema que lo voy a traer para la próxima ocasión, porque este tema lo dividí en 3 partes.
esas armas que el Señor ha puesto en nuestras manos para combatir en contra de las huestes, en contra de los gobernadores, en contra de las potestades, dice aquí, son armas poderosas en Dios para la destrucción de toda fortalezas. O sea que esas armas que el Señor nos entrega no son cualquier armas, no son espadas, no son pistolas físicas, literales, no son escudos literales, sino que esas armas que el Señor nos ha dado son armas útiles, son armas efectivas, son armas que van a hacer el trabajo para destruir y destrozar al enemigo que viene en contra de nosotros. Oiga, qué hermoso está esto. Todos sabemos la historia de David. David iba con espada, con escudo. ¿Con qué iba David? Con algo insignificante, con una honda, con piedras. Pero es que David no iba peleando en contra de aquel gigante con armas carnales, no iba peleando con armas externas, sino que David declaraba: tú vienes a mí con armas carnales, pero yo vengo a ti con algo más fuerte, con algo más poderoso. Yo vengo a ti en contra de ti, en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has provocado. Tú vienes a mí con armas carnales, armas terrenales, pero yo vengo en contra de ti con una arma espiritual. Y sabes qué, Goliat, tú vas a terminar destruido y terminado. Las armas que el Señor nos da son útiles, son efectivas. Dice aquí, son poderosas en Dios. No es cualquier cosa, no es un armamento que te va a fallar, no es un armamento que te va a dejar en derrota y en ruinas. Es un armamento que cuando el pueblo del Señor lo sabe usar y ejercer, va a ver la victoria de Dios en todo tiempo. Denle la gloria al Rey con todo su corazón en esta mañana. Entonces, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que esas armas que el Señor pone en nuestras manos específicamente son para la destrucción de toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de la iglesia. Específicamente para eso y nada más. Para combatir en contra de aquellas huestes, influencias, demonios que se levantan, potestades que se levantan a perturbar y a sacudir el pueblo del Señor. Pero una pregunta es, si el Señor entonces ha depositado, ha puesto estas armas útiles, efectivas en mis manos, ¿por qué será entonces que yo me siento derrotado a veces? ¿Por qué será que a veces yo me siento vencido? ¿Por qué será que a veces siento que no veo la gloria de Dios obrar en mi vida? ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces no le damos lugar a Dios en nuestras vidas. Porque muchas de las veces, humanamente hablando, empezamos a pelear con armas carnales. Cuando el pueblo del Señor empieza a guerrear y a pelear con armas carnales, ese pueblo del Señor siempre va a vivir oprimido, siempre va a vivir angustiado cuando se levanten los ríos y las circunstancias, siempre va a vivir oprimido cuando le falte la economía, porque pelea con armas carnales. ¿Cuáles son las armas carnales que muchas de las veces equivocadamente usamos para pelear? Una de las armas carnales que muchas de las veces usamos es
pensar que somos autosuficientes, pensar que no necesitamos de Dios, pensar que no necesitamos del auxilio, de la intercesión divina, del poder de Cristo Jesús. Porque tristemente muchas de las veces a muchos hijos e hijas de Dios, a muchos cristianos, les entra la mentalidad y el pensar que ya somos muy santos y ya no necesitamos del Señor. Empezamos a creer que somos súper espirituales y ya no necesitamos de la intervención poderosa y divina del Cristo de la gloria. Y eso lo que significa es ya no darle lugar a Dios para que Él pelee por ti, sino ahora tú querer pelear con tu fuerza misma, con tu intelecto mismo, con tu pensar humano. Y es por eso que tristemente mucho pueblo del Señor cae rendido, cae vencido, cae derrotado, porque ejerce las armas carnales. Las armas carnales son el pensar que ya no necesito leer la palabra del Señor, ya no necesito vigilar por mi alma, ya no necesito ayunar y someter esta carne a la presencia de Dios. Ya no necesito ofrecerme como un sacrificio vivo y agradable, como lo dice Romanos 12:1. Ya no necesito de Dios. Estoy bien si tomo un break. Estoy bien si dejo de congregarme. Estoy bien si dejo de atender las oraciones. No, amado hermano, eso es dejar las armas poderosas que Dios ha puesto en tus manos y levantar la espada carnal, levantar las armas carnales. Y esas armas carnales siempre van a provocar derrota en tu vida, van a provocar que el enemigo venga a vencerte a ti en cualquier circunstancia que estás enfrentando y pasando. Por eso hoy Dios nos anima, amados hermanos, que en todo tiempo aprendamos a ejercer y a usar las armas poderosas en Dios, porque esas armas siempre serán efectivas y útiles en nuestro caminar como hijos e hijas de Dios. Pero ahora usted quizás está diciendo, hermano, tanto mencionar armas poderosas, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas armas entonces que el Señor nos ha dado, nos ha dejado? Miremos algunas armas que el Señor ha dejado en las manos de la iglesia. Una de las armas poderosas, acuérdense, estas armas son poderosas, son efectivas. Una de las armas que el Señor ha entregado a la iglesia, ¿sabe cuál es? La oración. La oración es una de las armas efectivas que yo creo que cada uno de aquí podemos testificar que ha sido siempre por medio de la oración que hemos sentido y visto la gloria de Dios. Un pueblo que no vive en oración nunca verá la bendición de Dios y la gloria de Dios obrar en su vida. La oración es una arma poderosa, una arma efectiva que el pueblo del Señor tiene que aprender a ejecutar. Porque cuando no hay ayuno y oración, no hay bendición. Podemos analizar este punto. Yo no sé si usted se acuerda cuando el padre de aquel hijo que estaba atormentado por un demonio, dice que lo llevó a los discípulos y los discípulos no pudo hacer nada. Y lo llevó al Señor y el Señor le dijo que creyera y todo le iba a ser posible. Y al final el Señor dice, este tipo no sale sino solamente ¿con qué? Con ayuno y oración. Un pueblo que vive en ayuno y oración verá qué es orar, qué es clamarle a Dios, es hablar con Dios. Orar es conectarnos a la presencia del Señor.
Cuando uno ora y clama al Señor, uno prácticamente se está conectando a la presencia divina del Maestro de Maestros. ¿Y qué sucede cuando uno se conecta a aquella bendición divina y hermosa? Uno empieza a sentir y a ver los beneficios de Dios obrar en su vida de una manera hermosa y especial. Quizás un día estás triste, estás angustiado, pero por medio de la oración tú te conectas a la presencia de Dios y de repente empiezas a sentir una satisfacción instantánea en tu vida. ¿Por qué? Porque la oración es una arma poderosa, efectiva, que el Señor nos ha dejado. Es por medio de la oración que uno le transmite al Señor su ruego, sus súplicas, sus necesidades. Es por medio de la oración. La palabra del Señor dice en Salmos 34:17: clamarán los justos van a orar, van a interceder, van a clamar, y el Señor los oirá y los va a librar de todas sus angustias y todos sus temores. Cuando aprendemos a ejecutar la arma de la oración y empezamos a hablar con el Rey, a intercederle al Rey, a rogarle al Rey, el Señor te está oyendo. Y no simplemente oirá, sino que empezará a trabajar y a orar de una manera extrema y de una manera poderosa. Eso es la promesa de Dios. La palabra del Señor dice en Éxodo 2, verso 23, oiga muy bien: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El pueblo de Israel, estando en Egipto, estando en esclavitud, oró, clamó, intercedió, rogó. ¿Y qué sucedió? Que cuando ellos aprendieron a ejecutar y a usar la arma de la oración, el Señor oyó y los sacó de Egipto con brazo fuerte. Alabado sea el nombre de Dios. Esa es promesa de Dios. Aprende a usar la oración, aprende a usar la intercesión, y también Dios obrará de la misma manera en tu vida. La oración es la primer arma, una de las armas poderosas que el Señor ha entregado a la iglesia de Cristo. Y hoy el Señor nos dice: ejerce la oración, ejerce esa arma poderosa que yo te he entregado. Porque la palabra del Señor dice que el enemigo anda como ¿qué? León rugiente buscando a quien devorar. Por eso dice: sed sobrios y vela, ora, intercede, porque hay un adversario. Y cualquiera que se descuida, cualquiera que deja el armamento de la oración, será presa fácil para el enemigo. La oración traerá bendición. Miremos otra arma más. Otra arma que el Señor le entrega a la iglesia es la alabanza. La alabanza es una arma útil, efectiva y poderosa. ¿Saben por qué? Porque la palabra del Señor dice en Salmos capítulo 22, verso 3: tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de Israel. Cuando el pueblo del Señor usa la arma de la alabanza, es promesa de Dios que Él, en medio de aquella alabanza, Él hará presencia. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y qué hace Dios cuando Él hace presencia en un lugar? Él empieza a obrar y a hacer milagros. Cuando hay un pueblo que verdaderamente ha venido a glorificar, a exaltar y a ensalzar a su Dios,
a moverse en medio de aquella alabanza. Y por medio de aquella alabanza, cosas poderosas pueden suceder. El que venía enfermo puede ser sanado. El que venía ciego puede recibir la vista. El que venía triste recibe la consolación. El que venía derrotado recibe la victoria. Alguien ayúdame a darle gloria y honra a Dios. Cuando hay alabanza, cuando hay adoración genuina, habrá respuesta de Dios. Habrá mover del Espíritu Santo de Dios. Y déjame decirle que cuando el Espíritu de Dios empieza a mover en medio de la alabanza, no hay demonio, no hay potestad, no hay hueste espiritual que pueda soportar la gloria y la presencia de Dios que se está moviendo en medio de aquella alabanza. Cuando hay verdadera alabanza y adoración, el Espíritu de Dios se hace presente y toda hueste, toda potestad, todo gobernador de la tiniebla tiene que salir huyendo por el poder de la palabra de Cristo Jesús. Herramienta, la arma de la alabanza es poderosa. Yo he visto cosas hermosas suceder en medio de la alabanza cuando se sabe ejecutar esa arma. Porque ¿sabía usted que una cosa es cantar sin ganas y otra cosa es alabar? Porque el cantar sin ganas no garantiza que la gloria de Dios se vaya a mover. Pero cuando hay adoradores que adoran en espíritu y en verdad, que adoran y alaban con todo su corazón, ahí es cuando el Señor hace presencia. No simplemente se trata de cantar por cantar, de aplaudir porque el que está a mi par está aplaudiendo, de decir amén porque el que está a mi par está diciendo amén. De eso no se trata, amado hermano. Se trata de alabar a Dios con tu corazón, de alabar a Dios con tus fuerzas, de quebrar ese perfume de alabastro a los pies del Señor y honrarlo y bendecirlo con tus palabras. Eso es verdaderamente alabar a Dios. Alabar a Dios, alabar significa exaltar, engrandecer, glorificar por las proezas que Dios ha hecho. Alabar no simplemente es repetir un canto, sino verdaderamente engrandecer, exaltar. Pablo y Silas supieron usar esta arma cuando estaban encarcelados, porque estos hombres ahí mismo pudieron haber caído rendidos después de ser azotados, de ser encarcelados con los pies en el cepo. Hombre, ¿quién no se desanimaría estando en esa situación? Y aún humanamente yo me desanimaría. Pero Pablo y Silas entendieron algo, que la alabanza era una arma poderosa en Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos en medio de aquella cárcel a la medianoche empezaron a cantar y entonar himnos, empezaron, en otras palabras, a alabar a Dios, a glorificar a Dios y exaltar a Dios. ¿Y qué sucedió cuando ellos empezaron a usar la arma de la alabanza? Las cadenas cayeron, las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Por qué? Porque hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hermano, libertad para adorar, para bendecir y exaltar su nombre. Como iglesia aprendamos a ejercer la arma de la alabanza. Santo, se me olvidó a qué horas empecé. Gloria a Dios, gracias Señor. Allá en la central nos ponen un gran reloj así para no pasar. Otra arma que
el Señor nos deja a cada uno de nosotros es la fe. La fe es creer, fe es confiar, fe es tener esperanza viva y verdadera en Dios. La fe es otra arma poderosa que Dios le ha entregado en las manos de la iglesia. Porque es que la fe es una arma poderosa, porque es la fe que muchas de las veces nos ayuda a salir hacia adelante. Cuando el hombre nos cierra la puerta, porque a cuántos no nos han cerrado la puerta, a cuántos el médico no nos ha dicho: ya no se puede hacer nada por tu situación, ya tu enfermedad es una enfermedad crónica, ya lo que tú estás enfrentando, ya nada, ninguna medicina lo puede hacer. A cuántos el abogado nos ha dicho: ya no puedo ayudarte en tu caso, este es un caso perdido. Pero es la fe la que nos ayuda a seguir confiando en Dios, a seguir esperando en Dios, porque hemos entendido que nuestro socorro no viene de lo terrenal, nuestro socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Es la fe la que me ayuda a seguir creyendo cuando todo se ha hecho negativo. Es la fe la que me ayuda a seguir peleando, a seguir guerreando cuando todos me han dado la espalda. ¿A cuántos no le han dado la espalda? A veces la persona en quien tú más confías te da la espalda. Y cuando no hay fe en el Señor, cuando uno no cree en el Señor, quedarás derrotado por poner tu fe en el hombre, por poner tu fe en un abogado, por poner tu fe en un médico. Y no estoy diciendo que es malo ir al médico. Yo voy al médico. Si es necesario ir con un abogado, con un licenciado, vayamos, pero que tu fe y tu confianza siempre esté en el Cristo de la gloria. Porque cuando tu fe está en el hombre y aquel hombre te dé por terminado, desahuciado, que ya no te puede ayudar, terminaremos derritados como una nieve. Se derrita cuando está haciendo calor. Pero cuando ejercemos la arma de la fe, es porque hemos entendido que en Dios lo imposible se hace posible. El aplauso a Dios en esta tarde. Otra arma que el Señor nos deja, que debemos de ejercer en nuestro diario vivir, es la palabra de Dios. Esta palabra que el Señor nos ha dejado es un guía, y no solamente un guía, sino que cuando se pone por obra, cuando es obedecida, también es una arma poderosa en Dios. Porque la palabra de Dios es aquella palabra que en los momentos de tribulación, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor, es esta palabra la que me va a reanimar. Es esta palabra la que me va a vivificar. Es esta palabra la que me va a motivar a tener fe, la que me va a motivar a orar, la que me va a motivar a alabar a Dios en medio de mi circunstancia. Es la palabra de Dios. Si no ejercemos la palabra de Dios, vamos a batallar en poner por obra las otras armas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Porque si no creemos en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a tener fe? Si no creo en aquel que ha escrito este libro por medio de aquellos hombres que vivieron cuando escribieron esta palabra. La palabra de Dios es aquella que nos motiva, vivifica, nos reanima y nos ayuda a ser consolados. Porque cuando yo me siento triste, yo puedo abrir la palabra de Dios y esa palabra me consuela,
me vivifica, me anima a seguir creyendo. Ejercemos la arma de la palabra de Dios. Para terminar, yo quiero tocar este último punto, porque es necesario comprender esto. Así como el Señor nos ha dado armas poderosas que son útiles y efectivas, también nuestro adversario usará armas que son poderosas. Armas que si estamos descuidados van a hacer el trabajo y nos van a tumbar. Armas que si no estamos preparados para guerrear, para pelear, nos va a destruir. El enemigo usará en contra de la iglesia la arma de la incredulidad. La incredulidad es una arma que el enemigo usa para que el pueblo de Dios ya no crea en su Dios, para que el pueblo de Dios no crea en los milagros del Señor Jesús, no crea en las proezas del Señor Jesús. La palabra del Señor especifica que el Señor no pudo hacer muchos milagros en cierto lugar porque había incredulidad. El enemigo va a guerrear en contra de la iglesia con la incredulidad para que tú no creas en Dios, para que tú no esperes en Dios. Pero la incredulidad se vence cuando ejerces la fe. El enemigo va a usar la arma de la tentación para tentar al hijo y la hija de Dios, tentarlo para pecar, tentarlo para salir de la voluntad de Dios, tentarlo para cometer pecado abominable. Pero la tentación la venceremos con la arma de la oración. El enemigo usará la arma del desánimo para detener al cuerpo de Cristo, para detener a la iglesia del Señor, para desanimarte a ti, para desanimarme a mí, para caer postrados y ya no levantarnos. Pero el desánimo vénselo con la palabra y con la fortaleza de Cristo Jesús. El enemigo va a pelear con malos pensamientos, con dardos de fuego, enviándolos a tu mente para que tú pienses mal de tu prójimo, para que tú pienses mal del ministro, del hijo y de la hija de Dios. Pero vence esos malos pensamientos llevándolos cautivos a la obediencia de Dios. El enemigo usará la arma de la división. De la división, porque él sabe que un pueblo desunido es un pueblo débil y siempre va a tratar de meter cizaña, siempre va a tratar de meter rencor, de meter malentendidos en medio de la grey, en medio del pueblo del Señor, para que el pueblo del Señor sea un pueblo desunido. Porque el enemigo sabe que cuando hay un pueblo unido, ese pueblo unido verá la bendición de Dios. Porque la palabra del Señor dice: mirad cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. No dejes que el Señor me diga. El pueblo del Señor, cuando haya malentendidos, cuando parece como que la hermana te hizo mal la cara pero no lo hizo, pero tu mente lo está maquinando como que sí lo hizo, vénselo con el amor del Señor, vénselo con la unidad de Cristo Jesús. No le demos lugar al adversario, lugar al enemigo. El enemigo se levantará, usará armas, pero el Señor nos deja armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para la próxima ocasión
estaremos mirando el siguiente punto, porque hemos entendido que tenemos armas poderosas en Dios, pero solamente hay soldados específicos que las sabrán usar efectivamente. Y estaremos mirando ese punto en la próxima ocasión, que así como el Señor nos deja armas, el Señor se la deja a aquellos soldados que realmente se dejan empoderar por el Señor. Si no hemos sido empoderados por el Señor, no sabremos usar esas armas, pero eso será para la próxima ocasión. Póngase sobre sus pies y vamos a hablar con el Rey. Vamos a hablar con el Señor en esta tarde, porque hemos entendido